Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el síndrome de Critchat. Primero que nada, vamos a hablarles sobre el ADN o ácido desoxirribonucleico. Este es el que contiene las sustancias biológicas que hacen de cada especie algo único. El ADN son las instrucciones que se pasan de los organismos adultos a sus descendientes durante la reproducción. En los organismos llamados eucariotas, el ADN se encuentra dentro de un área compartimentalizada dentro de la célula llamada núcleo. Debido a que la célula es muy pequeña y porque los organismos tienen muchas moléculas de ADN por célula, cada molécula de ADN debe estar empaquetada de forma muy compacta y precisa. Esta forma superempaquetada del ADN se denomina cromosoma. Durante la replicación del ADN, el ADN se desenrolla para que pueda ser copiado. En otros puntos del ciclo celular, secciones puntuales del ADN también se desenrollan cuando es necesario para que distintos juegos de instrucciones se usen en la fabricación de proteínas y para otros procesos biológicos. Pero durante la división celular, el ADN se encuentra en su forma compacta de cromosomas para hacer posible la transferencia a nuevas células. Los investigadores llaman ADN nuclear al ADN encontrado en el núcleo de la célula. El conjunto completo de ADN nuclear de un organismo se conoce como su genoma. El ADN está formado por unos componentes químicos básicos denominados nucleótidos. Estos componentes básicos incluyen un grupo fosfato, un grupo de azúcar y una de 4 tipos de bases nitrogenadas alternativas. Para formar una hebra de ADN, los nucleótidos se unen formando cadenas, alternando con los grupos de fosfato y azúcar. Los 4 tipos de bases nitrogenadas encontradas en los nucleótidos son adenina, que se denomina con una A mayúscula, timina con una T mayúscula, guanina con una G mayúscula y citosina con una C mayúscula. El orden o secuencia de estas bases determina qué instrucciones biológicas están contenidas en una hebra de ADN. Por ejemplo, la secuencia adenina, timina, citosina, guanina, timina, timina pudieran dar instrucciones para ojos azules, mientras que adenina, timina, citosina, guanina, citosina, timina pudieran indicar ojos de color café. En el caso de los seres humanos, la colección completa de ADN o el genoma humano consta de 3.000 millones de bases nitrogenadas en 23 pares de cromosomas y conteniendo alrededor de 20.000 genes. El ADN contiene las instrucciones que un organismo necesita para desarrollarse y sobrevivir y reproducirse. Para realizar estas funciones, las secuencias de ADN deben ser transcritas a mensajes que pueden traducirse para la fabricación de proteínas, que son las moléculas complejas que hacen la mayor parte del trabajo en nuestro cuerpo. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el síndrome de Critchat. Primero que nada, vamos a hablarles sobre el ADN o ácido desoxirribonucleico. Bueno, para entender mejor todo esto, la genética es la ciencia que encarga de estudiar las formas en las que se heredan los genes portadores de la información hereditaria de generación en generación. Ahora, dentro de la genética también puede haber mutaciones, es cualquier cambio que se produce en el genotipo del individuo. Se refiere, por tanto, a cualquier cambio que se produzca en el material hereditario del individuo, que en la mayoría de los seres vivos es el ADN. Según la hipótesis de colinealidad de Crick, es una secuencia concreta de nucleótidos del ADN se corresponde con una secuencia específica de aminoácido en la cadena polipeptídica, que se forma puesto que según el código genético a cada triplete de las bases le corresponde un aminoácido determinado. Por tanto, cualquier cambio que altere la secuencia de bases de un fragmento de ADN podrá producir un cambio en la secuencia de aminoácido de una cadena polipeptídica y por tanto podrá originarse una proteína diferente que puede dar origen a un fenotipo distinto en el individuo que porta la mutación. El nuevo fenotipo aparecido en ocasiones es menos favorable para el individuo que el fenotipo original, aunque no siempre es así. Algunas veces provoca la no viabilidad del cigoto que lo porta y otras veces suelen producir enfermedades o malformaciones, mutaciones letales, subletales y patógenas.
Algunas mutaciones son neutras porque en el instante en el que se producen no proporcionan al individuo que las porta ningún prejuicio ni ningún beneficio. Finalmente, hay mutaciones favorables, aunque no son tan comunes, porque lo normal es que cada especie esté bien adaptada al medio en el que vive. Las mutaciones pueden producirse a varios niveles. La primera es las mutaciones a nivel molecular, llamadas mutaciones genéticas, los cuales son los cambios que produce en la molécula de ADN y por tanto afectan a una o varias bases nitrogenadas. La segunda son las mutaciones a nivel cromosómico. Son llamadas mutaciones cromosómicas o estructurales. Son aquellas que afectan a la estructura de los cromosomas. Son observables a microscopio. Y por último, la tercera son mutaciones a nivel genómico, llamadas mutaciones genómicas o numéricas o cariotípicas. Son las que afectan a la datación cromosómica del individuo, es decir, que aparecen cromosomas de más o de menos, o incluso aparece un número de series haploides distinto al normal. De Cri-du-Chat es una cromosomopatía que se debe a la deleción o supresión parcial o total del material genético en una parte del brazo corto del cromosoma 5 durante el desarrollo de un óvulo o de un espermatozoide, hecho que no parece relacionarse con la edad de los padres. Dicha alteración se caracteriza por un llanto o grito similar al maullido de gato escuchado en los pacientes, que es de donde se origina su nombre. La causa del síndrome del maullido de gato es la pérdida de información en el cromosoma 5. Se trata de una deleción parcial o total del material genético del brazo corto del cromosoma 5, en la banda 5p15.2. Es probable que se supriman múltiples genes en dicho cromosoma. Uno de los genes suprimidos, llamado telomerasa transcriptasa inversa o TERT por sus siglas en inglés, está comprometido en el control del crecimiento celular y puede jugar un papel en la forma como se desarrollan algunas de las características de este síndrome. La causa de esta rara supresión cromosómica se desconoce, pero se cree que en la mayoría de los casos se debe a la pérdida espontánea de una parte durante el desarrollo de un óvulo o de un espermatozoide. Una minoría de estos casos se debe a que uno de los padres es portador de una reorganización del cromosoma 5 denominada translocación. Se trata de uno de los genes suprimidos en este síndrome. La telomerasa transcriptasa inversa, o TER, es una subunidad catalítica de la enzima telomerasa. La telomerasa se encarga de mantener los extremos teloméricos de los cromosomas, añadiendo repeticiones del tipo 5-T-T-A-G-G-G3. La telomerasa consta de un componente proteico con una actividad transcriptasa inversa, codificada por este gen, y un componente de ARN que sirve como molde para sintetizar la repetición telomérica. Este síndrome se presenta siempre en la concepción. La persona afectada suele presentar retraso de crecimiento intrauterino con peso bajo al nacimiento y llanto característico que recuerda al maullido de gato. Por laringomalacia con hipoplasia de la epiglotis y relajación de los pliegues ariepiglóticos. La voz característica del periodo neonatal desaparece en los pacientes de más edad. Predomina en las niñas y al nacimiento suele llamar la atención el tamaño del cráneo, que contrasta con la cara redonda y llena. El resultado de la anomalía depende de lo que pase con los fragmentos, y en todos los casos se produce una anomalía psíquica. En el 85 o 90% de los casos, el síndrome se da por translocación ocurrida en el mismo paciente. En el 10 o 15% restante lo heredan de sus padres. Los niños se desarrollan lentamente y permanecen muy retrasados en cuanto a su estática y psicomotricidad. Al aumentar la edad se acentúa el retraso de las capacidades intelectuales. Este síndrome se caracteriza por una variedad de manifestaciones clínicas tales como microcefalia, malformaciones del sistema nervioso central, anomalías de la conducta, síntomas psicóticos, cara redonda, pliegues epicantos bilaterales, estrabismo, hipertelorismo, pabellones displásicos y de implantación baja, hiperacusia, malformaciones dentales, micrognatia, cardiopatía congénita, anomalías renales y genitales, dificultad para alimentarse, retraso del crecimiento intrauterino, periodos menstruales irregulares, retraso del crecimiento y desarrollo, alteraciones musculoesqueléticas, entre otras.
Puede ser que también existan complicaciones, tales como incapacidad de valerse por sí solo, incapacidad de desenvolverse socialmente. La esperanza de vida no se puede evaluar con certeza, pero se describen casos de adultos con pocos casos de fallecimiento. Los problemas más graves se deben a defectos cardíacos y a las complicaciones respiratorias. Este diagnóstico generalmente se realiza al momento del nacimiento en el hospital, en donde el médico discutirá los hallazgos con los padres. Es importante mantener un contacto permanente con el médico y con los demás profesionales en el cuidado de la salud después de que al bebé se le dé de alta. A todas las familias que tengan antecedentes de este síndrome, se les recomienda asesoría genética y exámenes. Como tal, no existe tratamiento específico disponible para este síndrome, pero existen métodos de mejorar su calidad de vida. En conclusión, como se puede observar, la genética estudia una amplia gama de aspectos que pueden afectarnos o, por el contrario, mejorar nuestras capacidades, encontrando aquí su importancia dentro de la biología y el énfasis que debe de darse a su estudio. Con el paso del tiempo y el mejoramiento de la tecnología, la biología está actualizándose y avanzando cada vez más, y con ello encontrando soluciones y mejoras para la vida en el planeta. Muchas gracias.